Dios los bendiga, hermanos. Hoy, bienvenidos a hoy miércoles, noche de oración. Y luego voy a pedir por favor que se pongan de pie y abran sus Biblias en Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Si se sienten seguros ahí donde están, pueden leer el versículo conmigo. Y si no, pues con sus propios ojos, con sus puros ojos, nada más véanlo. Isaías 41, 10 dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso día, Señor. Un miércoles más que tú nos das, Señor Dios, para venir, Señor Dios, delante de tu hermosa presencia, Señor, con gratitud, Padre. Venimos, Señor Dios, con nuestro corazón preparado, Señor Dios, para lo que tienes para cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Te rogamos, Padre, que prepares a nuestro pastor Sergio, Señor Dios, que tú lo unjas, Señor Dios, con tu bendito Espíritu, Padre. Que lo sigas usando grandemente, Señor Dios, para que nos sigas alimentando por medio de él, Señor. Tómalo como un instrumento en tus manos, Señor Dios, y que él toque el son que tú le pongas, Señor. Padre, también te rogamos por los hermanos que vienen en camino, Señor, que se les ha hecho un poco tarde, Señor, que los hagas con bien. Que lleguen con cuidado, Señor Dios, y que se gocen, Señor Dios, juntos con nosotros, Padre, porque es una bendición, Señor, tener un lugar donde venir, Señor Dios, a refugiarnos, donde venir, Señor Dios, a levantar nuestras voces, Señor, para poder adorarte, Señor Dios, y comer ese pan divino que es tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. De mi corazón, cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda nación, Dios de mi corazón, cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, glorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. De mi corazón, digno del honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Digno del honor, digno del honor.
corazón, Él es el Rey de mi corazón. Sí, bendito Dios. Ese aplauso quedó como a la mitad. Den un aplauso al Señor con todas sus fuerzas. Goces, el Señor está aquí. Él es el Rey de nuestro corazón. Por eso te alabamos, Señor Dios. Este hermoso canto se llama Tú eres mi amor, mi Salvador, eres bendito Hijo de Dios. Es una bendición realmente podernos reunir ahora sí otra vez de regreso y poder alabar el nombre del Señor juntos. Tú eres mi amor, mi Salvador, eres bendito Hijo de Dios. Te adoraré, te serviré y con mi voz declararé que eres mi luz, mi salvación. Eres mi vida, mi amor. Te alabamos, te exaltamos, te cantamos, oh mi Dios. Nuestra vida entregamos por ofrenda de amor. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea el honor. Desde ahora y para siempre declaramos que eres Dios. Mi Dios, tú eres Dios. Mi Dios. Tú eres mi amor, mi Salvador, eres bendito Hijo de Dios. Te adoraré, te serviré y con mi voz declararé que eres mi luz, mi salvación. Eres mi vida, mi amor. Te alabamos, te exaltamos, te cantamos, oh mi Dios. Nuestra vida la entregamos como ofrenda de amor. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea el honor. Desde ahora y para siempre declaramos que eres Dios. Mi Dios, tú eres Dios. Mi Dios. Te alabamos, te exaltamos, te cantamos, oh mi Dios. Nuestra vida entregamos como ofrenda de amor. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea el honor. Desde ahora y para siempre declaramos que eres Dios. Mi Dios, tú eres Dios. Mi Dios. Sí, bendito Dios. Pueden sentarse, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Estamos contentos de estar en esta tarde de oración aquí y vamos a tener siempre los miércoles una pequeña pausa. Vamos a estar orando. Esta tarde, hermanos, queremos orar por la obra evangelística de Antorcha de Fe. Juntamente voy a estar orando por el ministerio Juan 5.2, que es un ministerio que el Señor nos ha unido muy íntimamente de corazón a la obra allá en Guatemala. Y también pues estaremos orando por Tijuana, hermanos. La iglesia en Tijuana, allá sigue detenido todo. Las cosas parece ser que allá en Tijuana están un poquito difíciles en la frontera y está todo paralizado. Ellos están como estábamos nosotros hace un mes y parece ser que las cosas en México están un poquito difíciles. Entonces este viernes el grupo de evangelismo sale nuevamente a las calles. Vamos a orar por ellos, que el Señor los proteja, que esté con ellos, acompañándolos y ministrándoles a la gente necesitada. Vamos a orar, hermanos, y tener todo esto en sus corazones. Llévense estas peticiones, por favor, con ustedes. Padre, te doy las gracias, Señor, porque deseamos que Antorcha de Fe sea una iglesia viva. Deseamos en el corazón, Señor, que esta iglesia
no sea una iglesia estéril. Que esta iglesia, Señor, no sea una iglesia, Padre, que mire el mundo pasar enfrente de nosotros y no hacer nada. Deseamos, Señor, que hagas tu iglesia contar en estos tiempos. Que nosotros, como la iglesia de la Filadelfia, aunque tenemos poca fuerza, no hemos negado tu palabra. No hemos negado a tu Hijo. Así es. Y nosotros sabemos, Señor, que aquí hay una puerta abierta. Una puerta abierta que tú has abierto, que nadie puede cerrar. Y oramos, Señor, que esta puerta permanezca abierta. Esta puerta que tú tienes, Señor, en Antorcha de Fe, cumpla su propósito. Nos has bendecido, Señor, con muchas oportunidades de hacer ministerio. Intercedemos, Señor, por nuestros hermanos allá en Tijuana, en la iglesia de Yo Amo a Jesucristo, que están en gran necesidad en este momento. No nos queremos olvidar de ellos. Te pido, Señor, que guíes al pastor Armando y al pastor Oreb a seguir ministrándole a los hermanos de allá y nos informan, Señor, que la situación allá en Tijuana está difícil. No solamente con el coronavirus, pero también, Señor, con el desempleo y la necesidad que hay. Y te pido, Señor, que nos muevas a nosotros también en ver cómo Antorcha de Fe puede ayudar un poco más a esa comunidad y poderles enviar, Señor, una pequeña ayuda. También oramos, Señor, por nuestros hermanos allá en San Luis. Y te pido que bendigas a nuestro hermano Cándido, a su esposa Grace y a todo su equipo. Oramos por ellos, Señor, y preparándonos ya, Señor, si es tu voluntad, a un viaje misionero ahora en diciembre. Y que se haga, Señor, tu voluntad en esa área. Señor, está en nuestro corazón nuestros hermanos de Juan 5:2. Oro, Padre, por nuestro hermano Jairo y su esposa Noemí. Y te pido, Señor, que bendigas a esta pareja de siervos tuyos que están trabajando, Señor, arduamente a pesar de la necesidad y de la escasez. Ellos dan lo que tienen al necesitado. Bendice, Señor, estos pequeños plantíos, estas pequeñas granjas, Señor, estos pequeños lugares donde están enseñando a la gente a sembrar sus alimentos. Bendice a los niños, Señor, que hemos patrocinado y más de 100 niños, Señor, están en la lista de estos hermanos que atienden, que ayudan, que bendicen. Muchos de estos niños, Señor, están pasando una gran necesidad. Oramos, Señor, que el evangelio llegue ahí a la Grijalda, Señor, y que el nombre de Cristo se glorifique en esa región, Señor, en ese lugar, y que se levante esa generación de niños, Señor, a traer un avivamiento espiritual a esa área, Señor, que ha sido infestada, que ha sido destruida, Señor, por la pobreza, el alcoholismo, la desintegración familiar. Pero, Padre, ¿hay algo imposible para ti? No. Te pido, Señor Jesucristo, por la visión que tienen allá mis hermanos y que Antorcha de Fe, Señor, siga apoyando fielmente la labor de todos mis hermanos allá, en cualquier manera que podamos hacerlo y que nos permites ayudarles, especialmente, Señor, en un espíritu de oración y de intercesión, Señor. Te pido, Padre, que envíes en este momento un fuerte abrazo de amor de parte de nosotros a nuestros hermanos allá, que sepan que aquí tienen a un equipo de colaboradores con ellos, Señor, como los macedonios, Señor, que ayudaban a la iglesia en Jerusalén. Nosotros queremos ser esos macedonios, Señor, que, Padre, que nuestro testimonio hable por nosotros mismos, de ser hombres y mujeres que teniendo poco, damos, Señor, más de lo que podemos para ayudar al necesitado. Bendice Juan 5:2, Señor, en tus manos los ponemos. También intercedemos, Señor, por la obra evangelística que hemos realizado, Señor, aquí en Antorcha de Fe junto con nuestro hermano Denny, y dan un paso de fe, Señor.
Un paso de fe de volver a la calle, de ir a visitar a los necesitados de ahí del parque y de las calles de aquí de San Bernardino. Y Señor, te pido que guardes a nuestros hermanos, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, los defienda, los proteja, Señor, del COVID-19. Protégelos, Señor, y que, Padre, vayan, se esfuercen y que su labor, Señor, Padre, traiga frutos. Bendice a mi hermano Denny y a todos los hermanos que lo acompañan, Señor. A veces son pocos, a veces son muchos, pero es una obra, Señor, que es difícil mantener viva, y el hermano ha hecho una labor extraordinaria a través de los años, y queremos subirnos a su tren y seguir adelante y trabajar con él y bendecir a los necesitados de aquí, de nuestro vecindario, Señor. Padre, levanta obreros. Tú nos dijiste, la mies es mucha, los obreros pocos. Pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y nosotros hoy pedimos, Señor, que envíes obreros a tu mies. Señor, obreros, levanta en esta época, que se levanten, Señor, un cuerpo de hijos tuyos que quieran, Señor, ir y trabajar en el Señor. Padre, todos estos ministerios, oramos por Antorcha de Fe, por la vida de esta iglesia. Decíamos, Señor, que seamos movidos por tu Espíritu, por tu Espíritu. Podemos decir, bendice mi iglesia, Señor. Sí. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice nuestra iglesia. Bendice a nuestros hermanos que están en línea ahorita y que nos están acompañando. Gracias te damos. Digan, gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Sigamos alabando al Señor, hermanos, y después tendremos un momento más de oración. Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. Solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré. Que Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo proclamar, oh Rey,
ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. Sí, bendito Dios. No nos cansamos, Señor, de decirte gracias, Padre. Dice tu palabra, Señor Dios, que te demos gracias, Señor Dios, en todo tiempo. Y te damos gracias por esta situación que estamos pasando, Señor. Porque hemos puesto nuestros ojos en ti y no en las circunstancias. Porque vemos, Señor Dios, que tú nunca nos abandonas. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias. Aunque mis ojos no te pueden ver, Póngase de pie, hermano. te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Y puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú
estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Sí, bendito Dios. Tú estás aquí, Señor. Te rogamos, Señor Dios, que nos hables, Señor. Estamos sentados a la mesa, Señor Dios, esperando la porción que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro corazón, Señor Dios, y alimentanos, danos de ti, Señor Dios, porque te necesitamos, Señor Dios. Siempre, Señor Dios, te hemos necesitado en nuestro corazón, Señor. Siempre eres bienvenido, Padre. Nuestros brazos siempre van a estar abiertos para ti, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermano Sergio. Amén. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Déjenme no voy a caer yo aquí delante de todos. Hermanos que nos ven por medio de Facebook Live, gracias a Dios, hermanos, por ustedes. Hermanos, bienvenidos nuevamente. Gracias a Dios por este tiempo de oración que podemos tener, tiempo de adoración al Señor también. Y les invito a que abran sus Biblias. Vamos a entrar de lleno a la palabra, hermanos, en esta hora. El libro de Colosenses, hermanos, ahí el capítulo 3, los versículos del 5 al 14. Vamos a estudiar esta tarde. Colosenses, el capítulo 3, los versículos del 5 al 14. Y entramos ahora, hermanos, a esta parte de Colosenses, en esta parte de esta carta de Pablo. Entramos ahora a asuntos más prácticos. Pablo nos ha estado asegurando en los anteriores capítulos acerca de lo completo que es Cristo como Salvador, como Hijo de Dios. Me encanta mucho el punto especial que tiene Pablo cuando dice que en Él habita ¿qué? La plenitud de la deidad. ¿Verdad? Nos da en los primeros capítulos Pablo la seguridad de nuestro Salvador, y por lo tanto nos da también la seguridad de nuestra salvación, y nos hace entender, nos le enseña ya a la iglesia en Colosenses que a causa de eso también nosotros somos completos en Cristo. Nuestra salvación está completa en Él, no hay nada más que necesitamos hacer. Aunque venían los legalistas y decían que tenían que hacer ciertos ritos y seguir ciertas reglas, Pablo les dice no es necesario. En Cristo estamos completos y nuestra salvación está completa en Cristo. Y ahora, hermanos, en esos versículos en adelante entramos a una parte más práctica de la carta de Pablo a los hermanos en Colosas. Y vamos a ver cómo Pablo ahora entra a una parte en donde nos arremangamos las mangas y ya entramos a lo práctico. Ya no es tanta la enseñanza teórica de lo que es el Evangelio, sino nos va a enseñar ahora Pablo de cómo practicar nuestra fe, en lo que tenemos que hacer ahora en nuestra vida cristiana. Yo espero que ya todos estén ahí. Me acompañan en una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos como un solo cuerpo delante de ti, con el propósito principal de traer gloria a tu nombre, Señor. Que nuestras vidas, que nuestra actitud, que nuestros actos, Señor, traigan honra y gloria a tu nombre, Señor. Y que todo lo que hacemos, Señor, sea un olor grato delante de ti.
sea un olor grato en tu presencia. Espíritu Santo, pedimos tu dirección ahora. Te pedimos que uses la palabra de Dios y transformes nuestros corazones a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es lo que deseamos, Señor, ser más como tú, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y es en tu nombre en quien oramos, en quien encomendamos este estudio. Te damos gracias, Señor. Amén. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han tratado, y Pastor Kenio el domingo pasado, creo, si no estoy mal, hablaba acerca de jardinería. Y yo no sé cuántos de ustedes han tratado de sembrar, las hermanas tal vez de sembrar flores, los varones tal vez de sembrar algunos vegetales ahí, ¿verdad? Tomates, zanahorias. Pero es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil. Si usted viene de una comunidad campesina, tal vez está familiarizado con eso. Si no, tal vez no. Yo no vengo de una comunidad campesina, pero a mi papá le gustaba la agricultura, entonces por él aprendí un poquito. Pero todavía, hermanos, me pasa de que hace algunos, siento que ya fue hace como 6 meses, pero creo que solo fueron como hace como 6 semanas, sembré unas plantitas de tomate, hermanos. Y como nos decía Pastor Kenyo la semana pasada, yo también salía todos los días a ver si ya habían tomates. Pero como yo ya sé un poquito, yo salía a ver todos los días a ver si ya habían flores, porque de la flor viene el fruto, ¿verdad? Y no salía, y al fin ya salieron las flores. Y ahora ando viendo las flores a ver si ya se convirtieron en tomates. La agricultura lleva mucha paciencia, lleva mucho cuidado. La razón por la que abro con esto, hermanos, es porque la vida cristiana es comparada a un jardín. No a la vida de cultivo, pero la vida cristiana muchas veces es comparada a un jardín. Y en el jardín, hermanos, debemos de cuidarlo. Las hermanas dicen, me recuerdo que mi mamá decía que a las flores había que hablarles, ¿verdad? Y yo a veces me acuerdo de eso y salgo y le digo, apúrense a dar tomates, ya quiero. No, hay que hablarles de otra manera, ¿verdad? Ahora también los jardines ¿qué debemos de hacer? Quitar la mala hierba. ¿Se dan cuenta que sembramos y echamos agua? Y muchas veces, en vez de que crezcan nuestras flores o las matas que queremos, lo que crece más es la mala hierba, los weeds que le dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos que cuidar y tenemos que arrancar todas esas malas hierbas para que no le quiten proteína, los alimentos a la planta que de verdad queremos. Y así podemos comparar nuestra vida cristiana, hermanos, y así Pablo compara la vida cristiana en estos versículos que vamos a leer. Y vamos a ver 2 puntos importantes, hermanos, en los versículos del 5 al 9. Vamos a ver nuestro primer punto, pero no quiero que se me olvide también, en esta parte de la carta, Pablo usa una metáfora de ropa vieja y ropa nueva. Lo viejo hay que quitarlo y lo nuevo hay que ponerlo. Así como sacamos las malas hierbas, ¿verdad? Lo malo hay que sacarlo para que haya buen fruto. Y así vamos a ver, hermanos, y vamos a dividir esto que vamos a estudiar, lo vamos a dividir en 2 puntos. Si a usted le gusta tomar notas, si a nuestros hermanos que están en la casa les gusta tomar notas, vamos a ver 2 puntos. Y el primero es que vamos a ver los viejos hábitos de los que nos debemos de deshacer. Como decimos, Pablo ahora viene a la práctica de todo lo que él nos ha enseñado. Y vamos a empezar a leer ahí en el versículo 5 en adelante, del 5 al 14, y nos dice así la palabra del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí nos da lo que debemos de hacer morir, dice lo que debemos de hacer morir en nosotros, que es lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, versículo 7, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8, pero ahora
dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y, versículo 10, revestíos del nuevo, ese es el nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En los primeros versículos que leíamos, hermanos, del 5 al 9, vamos a ver los viejos hábitos o las malas costumbres o la mala hierba de la cual nosotros como cristianos debemos de deshacernos. Y yo sé que cuando terminemos de leer todo esto, hermanos, a lo mejor yo cuando terminé de leer toda esta lista de malos hábitos que Pablo da aquí a los hermanos en Colosenses, sinceramente, emocionalmente me cansé y dije, no voy a poder. No, antes de continuar, hermanos, les quiero decir que todo esto lo hacemos agarrados de la mano del Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder, la sabiduría, el empuje y la ayuda para comportarnos y para deshacernos de esto. El primer punto, hermanos, los viejos hábitos de los que debemos deshacernos. Pablo nos pide, abriendo estos primeros versículos, que hagamos morir esas cosas en nuestra vida. Quiere decir, hermanos, que como humanos y como seres humanos, como personas que aún habitamos en este cuerpo pecaminoso, recibimos tentación. Y el enemigo puede tropezarnos y puede mandar sus tentaciones para hacernos caer. Si no fuera así, Pablo ni siquiera lo mencionaría, pero él lo menciona porque conoce que en nuestra carne podemos tropezar y el enemigo está, como dice, como un león rugiente y anda viendo a quién devorar, ¿verdad? Y ahí vemos, hermanos, y como un subpunto, el primero es los viejos hábitos de los que debemos deshacernos. Y hace dos divisiones, Pablo. La primera, en los primeros versículos del 5 en adelante, los escribí aquí y se oye un poquito así fuerte la palabra, pecados sexuales o inmorales, inmoralidad sexual. Pablo está escribiendo a los hermanos en Colosenses, hermanos en Colosas, y les está dándoles una precaución, y les está advirtiendo y les está diciendo, ustedes tienen que deshacerse de todas estas cosas. ¿Y por qué empieza Pablo con inmoralidad sexual? Porque en la cultura greco-romana, que es en la cultura en que esta iglesia estaba viviendo, hermanos, y recordemos que la iglesia de Colosas estaba llena de gentiles, de griegos que se habían convertido al evangelio. Y solo para que nos demos una idea, hermanos, para el romano de cultura o el griego de cultura, en especialmente el hombre, tener 3, 4, 5 esposas no era nada fuera de lo común. Y digo esposas porque tal vez solo había una esposa, pero habían otras 3 señoras, ¿verdad?, que ocupaban otro lugar en la vida de los hombres. Y por eso es de que Pablo
habla acerca de la inmoralidad sexual, porque ahora que vinimos a Cristo, les dice, ustedes tienen que deshacerse de todas esas cosas. En nuestra cultura, hermanos, quizás nuestra cultura ya es una cultura, no se me viene la palabra, pero quería decir monoteísta, pero no es monoteísta, es una cultura de un hombre y una esposa, ¿verdad? Ya no es popular un hombre y 3 esposas por allá. Pero en nuestra cultura, hermanos, nuestro alrededor, nuestra sociedad se está poniendo cada vez más oscura. Nuestra sociedad, hermanos, está tratando y ha tratado y sigue empujando, tratando de definir qué es el matrimonio. Si el matrimonio debe ser solamente un hombre o una mujer, o si puede ser una mujer y lo que se le antoje, o un hombre y lo que se le antoje. La Biblia no enseña eso. Y por eso es de que Pablo nos habla aquí. En primer lugar, dice en los primeros versículos, la fornicación era algo desatado en la cultura romana, en la cultura gentil. ¿Cómo aplica a nuestras vidas, hermanos? En los versículos 5 en adelante, donde Pablo nos dice que debemos de hacer morir todas esas cosas. Nuestros pensamientos, nuestra mente. Debemos de guardar nuestra mente y debemos de saturar nuestra mente con pensamientos espirituales guiados hacia la palabra de Dios, o guiados más bien por la palabra de Dios. Y Pablo nos dice aquí en los primeros versículos que leíamos que hiciéramos morir todas estas cosas. Vemos que habla acerca de la fornicación, vemos que habla acerca de la impureza, de las pasiones desordenadas y de los malos deseos y de la avaricia. Dice que es todo esto idolatría. Y veamos, no quiero pasar mucho tiempo en estas partes, pero habla acerca de impureza. Y eso habla, hermanos, muchas veces en cuanto a los pensamientos impuros que pueden venir a nuestra mente. El enemigo avienta dardos, hermanos, a nuestra mente y puede mandar muchas veces pensamientos impuros a nuestra cabeza. Así es de que nuestra guardia debe estar siempre lista. En tercer lugar, aparte de fornicación, asuntos de impureza, también dice pasiones desordenadas. Luego nos habla de malos deseos, y donde quiero enfocarme es el que nos habla acerca de avaricias. Y muchas veces, hermano, cuando yo estaba leyendo, muchas veces dije, ¿cómo es que Pablo está hablando acerca de estos pecados inmorales, de esas advertencias en cuanto a la inmoralidad? Y entre todo esto al final nos dice avaricias. Y parece ser, hermanos, lo que yo leía de otros comentarios, parece ser de que muchas veces, hermanos, la raíz de todos estos pecados, de asuntos de inmoralidad sexual, van atados primordialmente a la avaricia. ¿Sabe qué es la avaricia? La avaricia es me gustó este ejemplo, sino esta descripción que leí. La avaricia es el no estar conforme con lo que tenemos. El no estar conforme con lo que tenemos. Hombres y mujeres casados debemos de estar contentos con lo que tenemos, debemos estar contentos con nuestra pareja. Todo lo que necesitamos está en nuestra pareja. Usted me puede decir, hermano, pues que usted no conoce a mi marido. Usted no conoce a mi esposa, hermano. Aquí en la iglesia es muy amable, pero hoy nomás llegamos a la casa y me regaña. Ore por su esposa. Ore por su esposo. Dios ha proveído todo lo que necesitamos física y emocionalmente en nuestra pareja. Y yo entiendo, hermanos, que puede que hayan parejas
que no están caminando al mismo, y estoy hablando de lo espiritual, hermano, que no están caminando al mismo ritmo espiritual que usted está caminando. Ore por él, ore por ella. El Señor es fiel. Es hermoso, hermanos, entender que aunque exista pecado y existan fallas en nuestra mente y en nuestro corazón, siempre pienso en este versículo en Juan, cuando nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo y para limpiarnos de toda maldad. El segundo bloque de malos hábitos, continuamos leyendo aquí en los versículos 6 en adelante. Dice en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios es un Padre amoroso, Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, que no, se me viene la palabra alcahuetear, ¿verdad? Yo no sé si ustedes conocen esa palabra, pero Él no esconde el pecado. Él no dice, está bien, no te preocupes, no. El Señor es justo y Él juzga y castiga las consecuencias del pecado. Pero gracias a Dios porque tenemos un Dios amoroso en quien confesamos nuestros pecados y Él es fiel y Él es justo. Dice, en las cuales, veamos aquí el pasado de la iglesia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Recuerdan, la iglesia, hermanos, es un hospital. Y yo no sé, hermanos, cuál es su pasado y no quiero saber. Y usted no quiere saber el mío tampoco. Pero gracias a Dios, hermanos, porque Dios por medio de su Hijo Jesucristo nos ha redimido, nos ha liberado. Y Pablo le dice aquí a los hermanos, manténganse ustedes alejados, hagan morir todas estas cosas. Toda esta impureza, esta inmoralidad en sus corazones, háganla morir. En eso estuvieron ustedes antes, pero ahora ya no. ¿Cuándo estuvieron? Ustedes estuvieron también antes en todas estas cosas, anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí entramos al segundo punto, no al segundo punto, sino al segundo subtema del primero, de estos viejos hábitos que necesitamos deshacernos. Y el segundo, hermano, el primero era la inmoralidad sexual específicamente, y el segundo subtema, hermanos, en el primer punto que vemos, vamos a ver ahora cómo Pablo señala los pecados de actitud o los pecados de el corazón. Y aquí vemos que Pablo nos menciona la ira, el enojo, la malicia y la blasfemia. Son los pecados que Pablo habla acerca de la lengua. Los expresamos, empiezan en el corazón y los empezamos a expresar por medio de nuestra lengua. Dice, dejen también ustedes o dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Se da cuenta cómo empieza empieza con ira y luego esa ira se convierte en enojo y luego ese enojo sale con blasfemia, dice, con palabras groseras, con maldiciones, podríamos decir? Son asuntos, hermanos, en cuanto a nuestra lengua y son asuntos en cuanto a nuestro hablar. La blasfemia muchas veces es contra Dios. La ira, la mayor parte del tiempo, es contra nuestro prójimo. Olvidamos ver a nuestro prójimo como hermanos y como seres creados a la imagen de Dios. Y yo sé que es difícil, hermanos, los temperamentos a veces se calientan, especialmente aquí en California, hermanos. Si usted no ha manejado en el freeway, hermano, yo decía, aleluya, gracias Señor por la cuarentena, porque me subí al freeway y no había nadie, hermanos.
Pero ya empezaron a soltar la rienda y ya el frío, y otra vez. Aunque no crean, hermanos, tengo que confesarles, yo tengo un problema de enojo. Ahí como me ven calmadito. Yo tengo un problema de enojo cuando voy manejando. Y no me gusta manejar solo, siempre trato de que se vaya alguien conmigo, que se vaya una de mis hijas o mi hijo o mi esposa. Porque el Señor usa a mi esposa o a mi hija o a mi hijo para redarguir mi mente. Yo voy manejando y pasa, ¿qué estás esperando? Y me dice, cálmate, Sergio. Me dice, Pastor Sergio, ¿se imaginan, hermanos? En el Sun de San Bernardino, pastor arrestado por road rage. Se bajó a tirarle un huevo ahí a la ventana. Y así, hermanos, muchas veces hay cosas que nos enojan y hay cosas que salen de control y debemos de orar por eso. Y está bien, muchas veces está bien tener un enojo por cosas normales, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado con la ira y debemos de tener cuidado con la malicia, porque empieza, hermanos, el enojo a tomar control y empieza a crecer. Y cuando menos sentimos, el enojo está saliendo por medio de nuestra boca y nuestros actos. Y recuerden que de la riqueza de nuestro corazón habla la boca. Debemos de tener mucho cuidado. Ira, enojo, malicia y blasfemia son pecados al hablar. La blasfemia muchas veces contra el prójimo, muy peligrosa contra Dios. Palabras deshonestas. También debemos de tener mucho cuidado con las palabras deshonestas, hermanos. A veces en el trabajo, hermanos, los chistes. Y no es que nosotros estemos contando los chistes, sino que muchas veces, hermanos, y no estoy hablando de un chiste inocente, pero muchas veces hay chistes con doble sentido o chistes con cierta malicia. Y a veces cometemos el error, hermanos, de que empezamos a sentarnos y a hacernos parte y a reírnos y empezamos a patrocinar ese tipo de pláticas. Y Pablo nos dice, tengan cuidado. Ustedes ahora están caminando en Cristo. ¿Y saben cómo debemos de ser conocidos, hermanos? Como aquella persona qué hermoso, hermanos, cuando nos puedan decir, oye, me doy cuenta que aquí de toda la cocina, tú eres el que menos o el que no dice malas palabras. ¿Qué será lo diferente? Noto algo diferente en ti, en tu hablar, en tu manera de platicar, en tu manera de tratar. Veo que cuando te enojas y que ¿cuánto de ustedes les ha tocado más que se haga uno un martillazo en el dedo? ¡Bum! El martillazo dice uno, aleluya, praise God. No, ¿verdad? Empieza uno, ¿verdad? Que demos ese giro, hermanos, y que volteemos. Todo esto, hermano, todo esto es lo que estamos hablando. Y también al final Pablo nos habla acerca de las mentiras. Y debemos de tener mucho cuidado con la mentira, porque la mentira a veces también es fácil de que salga. Y hay mentira de omisión, de que nos quedamos callados para no meternos en nada, pero estamos fallando en eso. Todo esto, hermanos, es como malas hierbas que Pablo nos está aconsejando que debemos de quitar. Voy a tratar de acelerar un poquito, no creo que vayamos a terminar hasta el versículo 14, pero todo esto, hermanos, son como malas hierbas que Pablo está aconsejándole al cristiano, está aconsejando a la iglesia, y nos aconseja hoy el Espíritu Santo a que debemos deshacernos y debemos de hacer morir todas esas cosas en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Versículo 9 dice, no mientan los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Y versículo 10, hermanos, aquí en el versículo 10, Pablo ahora nos habla acerca de las cosas que debemos de cuidar y que debemos de cosechar y que debemos de traer a nuestra mente y a nuestro corazón por medio con la ayuda, del Espíritu Santo. Y ese es el segundo punto. Las cosas que nos debemos deshacer lo primero. Y ahora, hermanos,
las virtudes de las cuales nos debemos de apropiar. El versículo 10, ahora Pablo nos indica que debemos de cultivar, y en su metáfora aquí él cambia y nos habla acerca de cambiarnos la vestimenta, de ya nos hicimos morir esas cosas, esos malos hábitos en nuestra vida, y ahora, hermanos, les animo a que se pongan, a que se vistan de estas cosas, que se cambien la ropa sucia y se pongan ropa nueva. Revístanse, dice el versículo 10, y revistiéndose de lo nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Con ese versículo podríamos seguir hablando otra media hora, hermanos. Pablo está hablando aquí de la santificación. El nuevo hombre viene a nuestras vidas. Venía una transformación por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y dice que continuamente nos estamos renovando. Continuamente, hermanos. Usted no quiere ser un bebé espiritual. Yo sé que puede ser un poquito ofensivo, pero usted no quiere ser un enanito espiritual. Usted quiere seguir creciendo, ¿verdad? Usted no quiere que sus hijos se queden de 6 meses o que se queden de 1 año. Los hijos tienen que ir creciendo y tienen que ir dando satisfacciones. Y así espiritualmente, hermanos, la santificación, vamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos creciendo en la palabra del Señor en nuestras vidas y la vamos aplicando a nuestro corazón y vamos madurando. Y esa es la santificación. Pablo nos habla acerca de eso en el versículo 11, en el versículo 10, perdón. Dice, revístanse de lo nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, ese es Dios, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es usted. Usted se va a ir renovando cada día hasta el conocimiento pleno de Dios cuando estemos en su presencia. Versículo 11, donde no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Qué hermoso, hermanos, que en Cristo Jesús no hay discriminación de personas. No hay educado y no educado, que fue a la universidad y que solo sacó tercero primaria. No hay diferencia en lo cultural, no hay diferencia en el conocimiento terrenal que podamos tener. No hay diferencia de razas, no hay diferencia de lenguajes. En Cristo todos somos uno. Y lo que Pablo nos enseña aquí, hermanos, es de que aquí, como Antorcha de Fe y como usted que nos está viendo en Facebook Live, somos una familia nueva. No hay diferencia. Y habla él de bárbaros y griegos. Y hermanos, en el tiempo antiguo, el que no hablaba griego, el que no hablaba el idioma del conocimiento y de los libros, era considerado alguien ignorante. Y por eso es que él habla aquí de bárbaros y de esclavos y de ignorantes y de personas que no conocen. En Cristo Jesús quebramos todas esas diferencias. Veamos ahora estas virtudes, hermanos, en el versículos 11 y 12 para poder acelerar un poquito. Versículo 11 nos dice que todos somos una sola familia, no hay ninguna diferencia porque en Cristo estamos todos unidos. El versículo 12 nos dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, versículo 13, y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también hacedlo vosotros. Solo unos cuantos puntos pequeños que quiero tomar aquí, hermanos. En el versículo 12, ¿cómo nos dice que nos vistamos entonces como escogidos de Dios? Recuerden, somos escogidos de Dios, somos santos y somos amados. Así que es como tenemos una nueva naturaleza, hermanos, y somos una nueva criatura, entonces ahora tenemos que tener ropa nueva. ¿No recuerda usted para Navidad o para su cumpleaños o para el primer día de escuela? Ponían zapatos nuevos y camisita nueva. Ahora somos una nueva criatura y tenemos que vestirnos de todo esto nuevo, porque vamos creciendo y vamos siendo más completos en Cristo Jesús.
Y nos dice aquí, hermanos, algo importante que me llamó la atención, que nuestra misericordia sea entrañable. Que lo que sentimos, hermanos, que nuestra piedad no sea una piedad superficial, sino que sea una misericordia entrañable. Que al hablar de entrañable está hablando de que venga de nuestro interior. Como dicen algunas mamás, hijo de mis entrañas. ¿Por qué dicen hijo de mis entrañas? Porque vino de su interior, ¿verdad? Es el hijo que vino de su interior, vino de su vientre. Y por eso usted lo quiere mucho. Y así, hermanos, la misericordia, el amor, lo que sentimos, la piedad que sentimos por los demás, debe venir de nuestro interior. No debe ser algo superficial. Versículo 13, ¿verdad? Dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere algo o queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ustedes también hagan lo mismo. Recordemos, hermanos, que se nos ha perdonado mucho y por lo tanto estamos obligados a perdonar aún más. Versículo 14, y sobre todas estas cosas, esta lista que nos da la clave aquí, hermanos, el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe cuál es la idea, hermanos, aquí? La idea es de que usted se está vistiendo de piedad, usted se está vistiendo de misericordia, usted se pone la camisa de misericordia, se pone la corbata de piedad, se pone el pantalón del perdón. Pero sabe que usted, que todas esas cosas que usted se está poniendo están incompletas y se le pueden caer. El pantalón se le puede caer, la camisa de fuera no se le va a ver bien. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que une y lo que es y lo que sostiene y lo que le da de verdad un verdadero significado a la piedad, al perdón, a la misericordia, es el amor. El amor que dice que es ¿qué? El vínculo perfecto. Otras versiones dicen que es el lazo perfecto. Y yo me imagino, hermanos, algo así como el amor es el cinto que nos amarra todo. El amor es esa faja que nos ponemos alrededor para que la camisa no se nos salga y el pantalón no se nos caiga y no nos miremos desfachados. El amor es el vínculo perfecto. Todas las cosas que hagamos, hermanos, como cristianos, el dar, el perdonar, el ser piadosos, el ser misericordiosos, deben estar basados o deben de estar unidos en amor, porque si no, se vuelven insignificantes. Regresamos a 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo le dice a los hermanos en Corintios, si yo hiciera todas estas cosas y diera todos mis dones y hiciera un montón de cosas, si fuera todos los días a la iglesia y regalara mi ropa y comprara cosas para regalar, pero si las hago sin amor, de nada sirve. Gracias a Dios, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para deshacernos de esos malos hábitos que a veces quieren despertar y que a veces como malas hierbas salen así de repente y tenemos que estar listos y arrancarlos y deshacernos de ellos. Y gracias a Dios, hermanos, porque es por medio del Espíritu Santo que podemos dar todos estos frutos de amor, de compasión, de misericordia y de perdón. Solos no lo podemos hacer. Es solamente con el poder y con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo tú nos capacitas, tú nos ayudas, tú nos empujas, tú nos levantas, Señor, para hacer buenas obras, Señor. No buenas obras para nuestra propia salvación, sino buenas obras, Señor, porque nos has redimido, porque nos has salvado, porque nos has perdonado, porque es el fruto, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor, a poder identificar cuando malos hábitos están queriendo despertar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a identificar las cosas de las que nos tenemos que deshacer, Señor. Tal vez hay asuntos secretos en nuestra vida de los que necesitamos deshacernos. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Danos, Señor, la capacidad de reconocer esas cosas y desactivarlas y deshacernos de ellas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Llénanos, Padre Señor, Padre Celestial, de tu amor, que es el vínculo perfecto, dice tu palabra, es lo que nos une de verdad. El amor que tú has derramado en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Encomendamos el resto de esta semana, de esta noche en tus manos, y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Solo a modo de anuncios, hermano, nos vemos el viernes, ¿verdad, hermano? El viernes por Facebook. No nos reunimos en la iglesia, pero nos vemos por Facebook Live para nuestra tarde de oración. Y nos vemos también el domingo en vivo aquí en la iglesia a las 2 de la tarde. Y finalizamos, hermanos, con nuestro versículo que siempre nos gusta repetir. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Bendiciones, hermanos.